Friedrich Nietzsche, el ocaso de los ídolos. El error de confundir la causa con el efecto. No hay error más nocivo que el de confundir el efecto con la causa, cosa que considero la corrupción por antonomasia de la razón. Con todo, este error constituye una de las costumbres más antiguas y más jóvenes de la humanidad. Entre nosotros hasta ha sido santificado y se le ha dado el nombre de religión y de moral. Todo principio formulado por la religión y la moral contiene dicho error. Los sacerdotes y los legisladores morales son los autores de semejante corrupción de la razón. Voy a poner un ejemplo. Todo el mundo conoce el libro del célebre Cornaro, en el que se recomienda una alimentación parca para alcanzar una vida larga y feliz, amén, de virtuosa. Pocos libros han sido tan leídos, incluso hoy se siguen imprimiendo cada año muchos ejemplares en Inglaterra. No creo que exista un libro a excepción hecha de la Biblia, claro está, que haya hecho tanto daño, que haya acortado tantas vidas como esta curiosa obra, pese a su buena intención. Y la razón de ello está en que confunde el efecto con la causa. Este buen italiano creía que su alimentación era la causa de su longevidad, cuando realmente la condición previa de la longevidad, un metabolismo extraordinariamente lento, un escaso consumo, constituía la causa de su parca dieta. Cornaro no era libre de comer mucho o poco. Su frugalidad no dependía de una voluntad libre. Se ponía enfermo en cuanto comía un poco más. Pero a quien no sea una carpa, comer normalmente no solo le beneficia, sino que le es necesario. Un erudito de nuestros días, con el rápido desgaste que sufre de su fuerza nerviosa, perdería la salud con el régimen de Cornaro. Creed, a quien lo sabe por experiencia, la fórmula más general que sirve de base a toda religión y a toda moral dice: haz esto y aquello, no hagas esto ni aquello y serás feliz. De lo contrario, toda moral y toda religión consiste en ese imperativo, al que yo llamo el gran pecado original de la razón, la sinrazón inmortal. En mi boca, esta fórmula se transforma en su opuesta. Primer ejemplo de mi inversión de todos los valores: un hombre bien constituido, feliz, debe realizar ciertos actos y rechazar instintivamente otros. Así proyecta el orden que representa fisiológicamente a sus relaciones con los hombres y con las cosas. Dicho con pocas palabras, su virtud es un efecto de su felicidad. Una vida larga y una descendencia numerosa no son el premio por la virtud, sino que más bien la virtud es la ralentización del metabolismo, que entre otras cosas produce una vida larga y una descendencia numerosa, en suma, el cornarismo. La Iglesia y la moral dicen: cuando una estirpe o un pueblo se entregan al valor y al lujo, caminan hacia su perdición. Mi razón restablecida dice: el que un pueblo perezca, el que degenere fisiológicamente, tiene como efecto el vicio y el lujo. Es decir, esa necesidad de tener estímulos cada vez más intensos y frecuentes que experimenta toda naturaleza agotada. Si un joven palidece y se marchita antes de tiempo, sus amigos comentan que la causa de ello es tal o cual enfermedad. Yo digo, el hecho que se haya puesto enfermo, el hecho que no haya resistido la enfermedad, fue el efecto de una vida que ya estaba empobrecida, de un agotamiento hereditario.
el lector de periódicos dice: este partido se ha destruido por cometer ese error. Mi política superior dice: un partido que comete semejantes errores está ya acabado. Ya no tiene su seguridad instintiva. En cualquier sentido, todo error es consecuencia de una degeneración de los instintos, de una disgregación de la voluntad. Con esto queda prácticamente definido lo que es el mal. Todo lo bueno es indistinto y por consiguiente es fácil, necesario, libre. El esfuerzo constituye una objeción. Un dios es algo característicamente distinto de un héroe. Para mí, el tener los pies ligeros constituye el primer atributo de la divinidad. 3. El error de la causalidad falsa. En todo tiempo se ha creído saber lo que era una causa. Pero ¿de dónde extraíamos nuestro saber, o más exactamente nuestra creencia de que teníamos ese saber? De la esfera de los célebres hechos internos, pese a que ninguno de ellos ha demostrado hasta hoy que permanezca al mundo de los hechos. Se creía que en el acto de la voluntad la causa era el sujeto. Se pensaba que al menos en este caso se captaba la casualidad en el momento de actuar. Igualmente, tampoco se dudaba de que había de buscar todos los antecedentes de un acto, sus causas en la conciencia, y que en ella volverían a encontrarse si se buscaban como motivos. En caso contrario, el sujeto no habría sido realmente libre para realizar el acto, no habría sido responsable de él. Quien habría puesto finalmente en tela de juicio que un pensamiento es algo causado, que el yo es lo que causa el pensamiento. De estos 3 hechos internos con los que parecía quedar garantizada la causalidad, el primero y el más convincente es el de la voluntad en términos de causa. La concepción de una conciencia, espíritu en términos de causa, y posteriormente la del yo, el sujeto en términos de causa, surgieron después de que la voluntad hubiera establecido la causalidad como algo dado, como algo empírico. Desde entonces hemos reflexionado mejor en torno a esta cuestión y hoy ya no creemos ni una palabra de todo ello. El mundo interno está repleto de fantasmas y de fuegos fatuos. Uno de ellos es la voluntad. La voluntad no mueve ya nada y en consecuencia no explica ya nada. Simplemente se limita a acompañar los procesos, pudiendo también falsearlos. Lo que se llama motivo es también otro error, no es más que un fenómeno superficial de la conciencia, algo accesorio al acto, que más bien oculta, que manifiesta los antecedentes de este, y digamos el yo. Ha pasado a ser una fábula, una ficción, un juego de palabras. Ha dejado totalmente de pensar, sentir y querer. ¿Qué se deduce de esto? Que no existen en modo alguno causas espirituales, que todo el presunto carácter empírico de las mismas se ha ido al diablo. Esto es lo que se deduce de aquí, que se había estado abusando gratuitamente de semejante empina y que se había creado en base a ella el mundo en términos de causas, de voluntad, de espíritus. La psicología más antigua y más largo tiempo vigente era la que imponía aquí la pauta. No se veía más allá. Para ella todo acontecimiento era un acto y todo acto el efecto de una voluntad. El mundo era visto por dicha psicología como una pluralidad de agentes y a todo acontecimiento le asignaba uno de ellos, un sujeto.
el hombre a proyectar fuera de él sus tres hechos internos, aquellos de lo que estaba más íntimamente convencido: la voluntad, el espíritu y el yo. Del concepto del yo extrajo el del ser y determinó que las cosas existían de acuerdo con la imagen que tenía en sí mismo. Esto es como un yo entendido en términos de causas. Es de extrañar que luego encontrase en las cosas lo que antes había puesto en ellas. La cosa misma, digámoslo una vez más. El concepto de cosa no es más que el reflejo de la creencia en el yo en términos de causa. Y cuánto error, cuánta psicología rudimentaria sigue habiendo aún en el concepto de átomo que manejaban los mecanicistas y los físicos. No digamos ya en la cosa en sí, tan horrible y vergonzosa de los metafísicos, confundir con la realidad, del error de concebir el espíritu en términos de causa, hacer de él la medida de la realidad y darle nombre de Dios. 4. El error de las causas imaginarias. Tomemos el sueño como punto de partida a una determinada sensación producida, por ejemplo, por un cañonazo disparado a lo lejos. Se le imputa retrospectivamente una causa. Con frecuencia, toda una pequeña novela cuyo protagonista es naturalmente la persona que está soñando. Entre tanto, la sensación perdura en una especie de resonancia. Espera, por así decirlo, que el instinto de casualidad le permita pasar a primer plano, ahora ya no como algo que se ha producido por azar, sino como algo que tiene un sentido. El cañonazo se presenta entonces de un modo casual, en una aparente inversión del tiempo. Lo posterior, la motivación, se vive antes a menudo adornado por 100 detalles que transcurren de una forma fulminante, mientras que el estampido es algo que sucede después. ¿Qué ha sucedido? Que las representaciones que fueron generadas por una determinada situación son erróneamente concebidas como la causa de la misma. Lo mismo hacemos efectivamente cuando estamos despiertos. La mayoría de nuestros sentidos generales, todo tiempo de obstáculo, de opresión, de tensión y de explotación en el juego y contrajuego de los órganos, especialmente en el estado del nervio simpático, excitan nuestro instinto de causalidad. Queremos disponer de una razón que nos explique por qué nos encontramos de este y de aquel modo. ¿Por qué nos sentimos bien o mal? Nunca nos basta con dar por sentado el hecho de que nos encontramos de este y de aquel modo. No aceptamos este hecho, no tomamos conciencia de él hasta que no le hemos asignado un tipo de motivación. La memoria, que en tales casos actúa sin que tengamos conciencia de ello, rememora estados anteriores de la misma especie, junto con las interpretaciones causales que van vinculadas a ello, pero no la causalidad de los mismos. Por supuesto que la creencia de que las representaciones, los procesos conscientes concomitantes han sido las causas, es también rememorada por la memoria. Se produce de este modo una habituación a una interpretación casual determinada, que en realidad obstaculiza que se averigüe la causa y que incluso lo impide. 5. Explicación psicológica de lo anterior. Reducir algo que nos es desconocido a algo que conocemos alivia, tranquiliza y produce satisfacción, suministrando además una sensación de poder. Lo desconocido implica peligro, inquietud, preocupación. El primero de nuestros instintos acude a eliminar esos estados de ánimo dolorosos. Primer principio: es preferible contar con una explicación cualquiera que no tener ninguna.
como en el fondo solo se trata de querer librarse de representaciones opresivas, no es en nada riguroso a la hora de recurrir a los medios para conseguirlo. La primera representación que nos permite reconocer que lo desconocido no es conocido produce tanto bienestar que la consideramos verdadera al punto, prueba del placer, de la fuerza como criterio de verdad. De este modo, el instinto de causalidad está condicionado y es excitado por el sentimiento de miedo. La pregunta relativa a la causa no debe dar como respuesta en la medida de lo posible una causa cualquiera, sino un determinado tipo de causa, una causa que tranquilice, que libere y que alivie. La primera consecuencia de esa necesidad es que determinemos que la causa es algo que ya conocemos, que ya hemos vivido, que se encuentra grabado en nuestra memoria. Queda excluido como causa lo nuevo, lo no vivido, lo extraño. En consecuencia, lo que buscamos como causa no es solo un tipo de explicación, sino un tipo escogido y privilegiado de explicación, la que de un modo más rápido y frecuente elimine el sentimiento que produce lo extraño, lo nuevo, lo no vivido, es decir, las explicaciones más habituales. La consecuencia es que cada vez que va adquiriendo una mayor preponderancia, una forma de determinación de causas, ya se van concretando en un sistema y que finaliza destacando como dominante, es decir, que acaba excluyendo sin más otras causas y otras explicaciones. El banquero piensa inmediatamente en el negocio, el cristiano en el pecado y la muchacha en el amor. Toda la esfera de la moral y de la religión entra dentro de este concepto de causas imaginarias, como explican los sentimientos generales desagradables, afirmando que están determinados por seres que son enemigos nuestros, malos espíritus. El caso más notable es concebir erróneamente a las histéricas como brujas, que están determinados por actos que no se pueden considerar buenos. El sentimiento de pecado, de pecaminosidad atribuido a un malestar fisiológico, habida cuenta de que siempre encontramos razones para estar descontentos de nosotros mismos, que son castigos, expiación de algo que no debíamos haber hecho, que no debíamos de haber sido. Schopenhauer ha generalizado esto de forma imprudente en una tesis en la que la moral aparece como lo que es, como una verdadera envenenadora y calumniadora de la vida. Todo gran deber, ya sea corporal o espiritual, indica lo que merecemos, pues no nos sobrevendría, sino no lo mereceríamos. El mundo como voluntad y representación, libro cuarto, capítulo 46, que son la consecuencia de actos irreflexivos que tuvieron un resultado perjudicial. Las pasiones y los sentidos aparecen así, como causas, como culpables. Los malestares fisiológicos se interpretan con ayuda de otros malestares como algo merecido. ¿Cómo explican los sentimientos agradables? Afirmando que están determinados por la confianza en Dios, por la conciencia de haber hecho una buena acción. Lo que llaman buena conciencia es un estado fisiológico que a veces se parece tanto a una buena digestión que se confunde con ella, que están determinados por el éxito de ciertas empresas. Esto es un ingenuo error, porque el éxito de una acción no le produce en ningún modo un sentimiento general agradable a un hipocondríaco o a un individuo como Pascal, que están determinados por las virtudes cristianas de la fe, la esperanza y la caridad. En realidad, todas estas presuntas explicaciones son estados de ánimos derivados y, por así decirlo, traducciones de sentimientos de placer o de dolor a un dialecto falso. Estamos en condiciones de esperar porque el sentimiento fisiológico básico vuelva a ser fuerte y rico. Tenemos fe en Dios porque el sentimiento de abundancia y de fuerza nos proporciona tranquilidad.
La moral y la religión entran íntegramente en el campo de la psicología del error. En cada caso en concreto se confunden el efecto y la causa, o se confunden la verdad con el efecto de lo que se cree que es verdad, o se confunde un estado de conciencia con lo que causa ese estado. 7. El error de la voluntad libre. Hoy nos sentimos ya con pasión alguna por el concepto de voluntad libre. Sabemos demasiado bien lo que es la artimaña más desacreditada de los teólogos para responsabilizar a la humanidad de acuerdo con el objetivo que persiguen. Esto es, para hacer que dependan de ellos. Me voy a referir aquí solamente a la psicología de la tendencia a imputar responsabilidades. Todo intento de buscar responsabilidades suele reducirse a satisfacción del instinto de querer juzgar y castigar. Cuando se atribuye a la voluntad, a las intenciones y a los actos de responsabilidad un determinado modo de ser, se despoja de su inocencia al devenir. La doctrina de la voluntad ha sido inventada esencialmente con la finalidad de castigar, es decir, de querer encontrar culpables. Toda la vieja psicología de la voluntad debe su existencia al hecho de que sus autores, los sacerdotes, que ocupaban los puestos más elevados de las antiguas comunidades, trataron de arrogarse el derecho a imponer castigos o quisieron conferirle a Dios ese derecho. Se supuso que los seres humanos eran libres para poder así juzgarles y castigarles, considerándoles culpables. En consecuencia, hubo que imaginar que todo acto era querido y que el origen de toda acción se hallaba en la conciencia. Con ello se elevó a la categoría de principio de la propia psicología el fraude más absoluto en cuestiones psicológicas que se puede dar. Hoy que hemos entrado en un movimiento totalmente contrario a aquel, hoy que principalmente nosotros los inmoralistas tratamos de eliminar del mundo nuevamente con todas nuestras fuerzas el concepto de culpa y de castigo y de purificar de ellos la psicología, la historia, la naturaleza, las instituciones y sanciones sociales, no contamos con unos adversarios más radicales que los teólogos, quienes esgrimiendo la idea del orden moral del mundo, siguen infectando la inocencia del devenir mediante los conceptos de culpa y del castigo. El cristianismo es una metafísica de verdugos. ¿En qué 8? ¿En qué puede consistir exclusivamente nuestra doctrina? En que nadie concede al hombre sus cualidades, ni Dios, ni la sociedad, ni sus padres y antepasados, ni él mismo. La idea absurda que rechazamos aquí fue expuesta por Kant en términos de libertad inteligible y quizás también por Platón. Nadie es responsable de existir, de estar constituido de uno u otro modo, de encontrarse en estas circunstancias, en este medio ambiente. La fatalidad de su existencia no puede desvincularse de la fatalidad de todo lo que ha sido, de todo de lo que será. No es la consecuencia de una intención que le sea propia, de una voluntad, de una finalidad. No se ha intentado alcanzar con él un ideal de hombre o ideal de felicidad o un ideal de moralidad. Es absurdo tratar de encaminar su ser hacia un fin cualquiera. Ha sido el hombre quien ha inventado la idea de fin, pues en la realidad no hay finalidad alguna. Somos necesarios, un fragmento de fatalidad. Formamos parte del todo, somos en el todo. No hay nada que pueda juzgar, medir, comparar y condenar nuestra existencia, pues ello equivaldría a juzgar, medir, comparar y condenar el todo. Ahora bien, no hay nada fuera del todo. La única gran liberación consiste en no responsabilizar a nadie, en no poder atribuir el modo de ser a una causa primera, en que el mundo no sea una unidad ni como un sensorio, ni como espíritu. Solo así se restablece nuevamente la inocencia del devenir. La idea de Dios ha sido hasta ahora la gran objeción contra la existencia. Nosotros negamos a Dios y al hacerlo negamos la responsabilidad. Solo así
redimimos al mundo.